Ya se había calculado el voltaje con la primera fuente. Les comenté que iba yo a ir de izquierda a derecha con las fuentes. Entonces ya se calculó el primer voltaje para la fuente de 100 volts. Ahora vamos a continuar. Si voy de izquierda a derecha, sería la fuente de 6 cis de 90i. Recuerden que voy a transformar todas las fuentes de complejo polar a complejo rectangular. Entonces, para obtener el voltaje entre los puntos A y B que nos va a proporcionar la segunda fuente, que en este caso es la de corriente, las demás fuentes las tengo que igualar a cero. ¿Qué implica esto? Que la fuente de voltaje que está en esta posición ahora se va a convertir en un cortocircuito. La fuente de corriente que estaba aquí debe de ser un circuito abierto al igualarla a cero. La fuente de voltaje que está aquí va a ser un cortocircuito al igualarla a cero. Y la fuente de voltaje que está en este lugar va a ser un cortocircuito. Una vez que tengo ubicado eso, veo el circuito que tengo y en este caso se puede ver que tengo una rama, dos ramas, tres ramas en paralelo a una fuente de corriente. ¿Qué detalle tenemos? Que todos estos elementos que son impedancias que forman la rama 1 están en serie, los podría sumar para reducir. Estos dos elementos que forman la rama 2 están en serie y estos cuatro elementos que forman la rama 3 también están en serie, por eso los puedo sumar para reducirlos. No lo voy a hacer porque lo hago directamente sobre las operaciones. Como tengo mi fuente de corriente aquí, la fuente de corriente llegaría a este punto y una de ellas saldría hacia la izquierda hasta llegar a este punto, que le voy a llamar corriente 1 y esta es su trayectoria. Llegando a este punto se vendría aquí y en este punto una corriente circularía hacia abajo, que le voy a llamar corriente 2 y va hacia abajo. Y en este caso otra corriente saldría hacia esta rama en dirección hacia la derecha, con toda esta trayectoria hasta llegar a este punto para sumarse, después en este y salir la misma corriente de la fuente. En este caso va hacia la derecha y lo voy a llamar I3. Como hay que calcular el voltaje entre los puntos A y B, hay que ubicar qué corriente de las que yo tengo circula a través de 40i. En este caso, porque es el elemento que quedó entre el punto A y el punto B. En este caso es la corriente 3 y ahora definimos la trayectoria con respecto a la caída de tensión. La caída de tensión se quiere de A hacia B y la corriente cuando circula por la rama va de A hacia B, por lo tanto el voltaje se queda positivo y podemos decir que del circuito el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente va a ser igual a 40i por I3. Vamos a aplicar el divisor de corriente para calcular a I3. Ya saben que un divisor, sin importar si es de corriente o de voltaje, es una división, por lo tanto escribo primero mi línea de división y siempre en el numerador debe de ir la fuente de excitación, que en este caso vale 6i. Entonces mi fuente de excitación es 6i y como tengo más de dos ramas en paralelo y son impedancias, entonces me dice el enunciado que cuando quiero conocer la corriente en una rama va a ser igual a la fuente de corriente o el valor de la fuente de corriente por la impedancia total. Como son impedancias en paralelo, la total se obtiene a través del inverso de la suma de los inversos por ser más de dos ramas. ¿Y qué me va a quedar? Pues es 1 entre 1 sobre 10 más 20i, que sería el resultado que me da de sumar todos estos elementos que están en serie, más 1 sobre 10 menos 20i, que son estos dos elementos que están en serie, más 1 sobre 5 más 30i, que sería lo que resulta de sumar todos los elementos de la rama 3 que están en serie, y después me dice el enunciado entre el valor de la rama donde deseo conocer la corriente. ¿Cuál es el valor de la rama donde deseo conocer la corriente? Pues es donde está I3, que al sumarse me da 5 más 30i. Realizando operaciones se va a obtener 2.5 más 2.5i, son amperes. Y entonces ya podemos sustituir en la ecuación y tenemos que el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente de voltaje, la segunda fuente, perdón, del circuito, va a ser igual a 40i por I3. El valor, tenemos a 40i, el valor de I3 es 2.5 más 2.5i y eso nos da como resultado menos 100 más 100i, pero ahora son volts. Ya calculamos el voltaje que nos proporcionó la fuente de voltaje de 100. Ahora calculamos el voltaje que nos proporciona la fuente de corriente de 6 cis de 90. Y ahora tendríamos que usar la otra fuente de corriente si establecí que debe ir de izquierda hacia la derecha considerando las fuentes.